La película que vamos a tratar hoy se llama Perfume de Mujer. Antes de escucharlos, vuestras opiniones y apreciaciones sobre la misma, les voy a desarrollar un tema. En psicología se llama sentimiento o complejo de inferioridad. Este es un concepto que quiero que ustedes sepan, como para interpretar un poquito mejor la película. Es un concepto psicoanalítico. El psicoanálisis tiene como padre a Sigmund Freud, pero quien desarrolla este concepto se llama Adler, como los quesitos Adler, ¿se acuerdan? Alfred Adler se llama. Y el desarrollo de este concepto particular está dado por él, y es un concepto que no solamente desarrolla, sino que lo separa de Freud directamente. Es el primer discípulo de Freud, pero es quien hace una psicología de la individualidad, que se llama una psicología donde le da a la parte consciente del hombre muchísimo más poder que el que le da Freud. Para Freud, básicamente la actividad psíquica es inconsciente. Adler centra todo en la conciencia, en todo lo que puede hacer el ser humano en su vida, desde la parte consciente. Bueno, ¿y qué dice que es este complejo de inferioridad? Es un complejo que tenemos todos los seres humanos. Es una condición universal para Adler. ¿Por qué? Porque él dice que nacemos desvalidos, desprotegidos, y que necesitamos a cuidadores que nos alimenten, nos mimen, nos cuiden, como para poder salir adelante. Todas las teorías que se desarrollan tienen mucho que ver con los individuos que las desarrollan. Les cuento que Adler era un niño enfermo, sufría de raquitismo y tenía una pierna más corta que la otra como consecuencia de toda esta enfermedad. Esto de ser físicamente muy enfermo lo llevó a complejarse mucho con esta condición, y fíjense cuál es el concepto que él desarrolla, ¿no? Tenía un hermano mayor que era atlético y era saludable. Y él siempre muy celoso, muy envidioso de la condición de su hermano, al ser sano, y él tener esta enfermedad y tener esta condición. Bueno, toda esta infancia lo lleva a desarrollar, ya les digo, una rama de la psicología y un concepto muy, muy interesante. Es también el que trabaja mucho el concepto del hijo primogénito, del hijo más chico, del hijo del medio, es decir, del hijo único. También el orden que los hijos ocupan en una familia, que sabemos todos que tiene una importancia particular. Ahora, este complejo de inferioridad, ¿por qué puede desarrollarse o aumentarse? Ya les digo, para él es condición humana, pero bueno, si hay alguna enfermedad, como en su caso, por ejemplo, en la infancia, esto
se acrecienta este complejo. Si hay demasiados mimos en una infancia, se puede aumentar este sentimiento de inferioridad. Y también es algo que, bueno, cuesta pensarlo, ¿no? Como alguien demasiado atendido y demasiado mimado se le puede acrecentar este concepto. Bueno, pero es así lo que ocurre. Entonces, por demasiado mimo, por demasiada carencia también de mimo y de alimentación, también crece este sentimiento de inferioridad, y también desarrolló el complejo y el sentimiento de superioridad. El sentimiento de superioridad es ese sentimiento que se siente cuando se agrandan los logros que la persona ha tenido en la vida, cuando hay como una superioridad compensatoria de alguna manera de esta inferioridad natural que él propone. Ante este sentimiento de inferioridad, y que de alguna manera, según Adler, todos tenemos, una de las respuestas es la agresión. La agresión es una conducta también natural del ser humano. La vamos a poner del lado de la pulsión, ¿sí? La pulsión agresiva, como acá lo denominaba Freud, esta pulsión agresiva es natural en el ser humano, pero es una pulsión agresiva que puede ser canalizada o puede ser dada en distintos objetos o personas del mundo externo. Se puede descargar esta agresión, pero también se puede descargar la agresión contra sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el suicidio sería una autoagresión. Bueno, esto simplemente como para ubicarlos un poquito en algún sentimiento de inferioridad del personaje y en alguna respuesta de vida muy agresiva que tiene, tanto como en el mundo externo como con sí mismo. Esta sería mi introducción psicológica, si quieren, y ahora los escucho a ver qué les pareció la película. Antonia. Sí, me pareció muy interesante porque nos da a conocer el carácter de ambas personas importantes en la película, el actor principal, Al Pacino, que es maravilloso su actuación de ciego, y pienso que con lo que nos dijiste ahora del tema de la inferioridad, el señor se sentía con un poco de inferioridad por su ceguera. Y por eso quizás era tan agresivo. ¿No es cierto? Muy bien. Sí, podemos pensar un aumento de la agresión, es decir, la agresión es algo que también es bastante innata en el ser humano y podríamos pensarlo antes de la ceguera y con su profesión también agresivo a este personaje, ¿sí? Pero podemos pensar que la ceguera le provocaba una frustración y una dependencia que en realidad aumentaba su agresividad. Sí, muy bien, Antonia. Sí. Y al alcohol, que le producía también agresividad. Consumía alcohol.
que es una droga que da esos resultados. Bueno, acá vamos a detenernos otro poquito. ¿Saben lo que significa la palabra adicción? Adicto No a algo. dicho. Ah. Es decir, para alguien que considero como Antonia, que se drogaba con el alcohol, hay que tener una estructura de personalidad particular para ser adicto, y hay que tener una familia también que colabore con esta adicción, ¿sí? Y sí, tenía una adicción al alcohol. Cuando nosotros decimos que la conducta es adictiva, cuando es una impulsión en el sujeto que no puede evitar. Las adicciones tienden a llenar vacíos que nunca se colman, que nunca se completan, ¿sí? El adicto necesita cada vez, en este caso, más alcohol, como para llenar un vacío que en realidad nunca se va a llenar. El adicto lo que vive es una realidad insoportable y trata a través de una sustancia, o a través, mediante distintas formas, trata de evadirse de esa realidad y vivir su propia realidad. Entonces, también hay drogas que son estimulantes de alguna manera de la agresión. Así que coincidimos con Antonia en todo lo que ha dicho. Perdón, Marta, pero soy Zulma. Esa adicción genera también una reacción, que es después del momento de euforia, esa persona entra en un pozo casi depresivo, porque se siente mal, siente que la realidad lo está superando y el alcohol, no le, como decimos, no le alcanza, y es momentáneo, si se quiere, el paliativo que tiene. Perfecto, Zulma, pero es lo que pasa con todas las drogas, ¿sí? Claro, Lo que pasa es que el alcohol es una de las drogas depresoras. Yo me acuerdo hace bastante tiempo, pero siempre me quedó muy grabada una propaganda de cerveza, capaz que ustedes la recuerdan al ser todos más o menos de la misma edad, que hablaba del sabor del encuentro, ¿no? sí. Eran muchos chicos bailando en una playa y bueno, las latas de cerveza por doquier. Y me acuerdo que lo analizábamos con mis alumnos, dónde estaba el encuentro, porque la persona borracha no se puede encontrar con nadie en realidad, ¿sí? Entonces, lo Estaba que en el está alcohol. diciendo Zulma es que la reacción que se tienen con el alcohol, hay dos tipos de reacción y dependen de las estructuras de la personalidad. O la persona se deprime o la persona entra en una euforia que también es parte de una depresión en realidad, aunque parezca otra cosa, ¿sí? Pero en realidad la persona que se alcoholiza no puede encontrarse con nadie, ¿sí? Entonces no es el sabor del encuentro, el emborracharse y menos en grupo, porque está cada uno en la suya, después como consecuencia del alcohol. Acá también podemos tomar de Zulma, si ahí vamos, Carlos. Ella hablaba de una depresión. Con el tema del suicidio, se conoce en algunos factores, porque generalmente lo que se puede hacer con un suicidio es lo que nosotros llamamos las autopsias psicológicas. Nosotros no podemos preguntar por qué se suicidó la persona, ¿verdad? Porque
ya lo hizo. Entonces se entran a combinar algunos factores con la familia, con lo que se encuentra, si ha dejado alguna nota y demás. Eso se llama las autopsias psicológicas. Se sabe muy poco de algunas cuestiones del suicidio, pero lo que generalmente ocurre cuando alguien se suicida es que hay previamente un estado depresivo. Entonces, también vamos a tomar lo de Zulma, de que esta persona que realmente se quería suicidar, podía estar en un estado depresivo. ¿De acuerdo? Sí, Carlos, adelante. No, a propósito de lo que vos explicabas recién del complejo de inferioridad, yo creo que en el personaje de la película ya hay un comportamiento de base. Ya se notaba que él era una persona malhumorada, casi violenta, y creo que lo que le sucedió, como se demuestra en la cena de Navidad, creo, que la explosión que lo dejó ciego fue una negligencia de él. Entonces creo que eso potenció lo que él ya tenía de base, lo potenció negativamente en cada cosa, en cada de las escenas o actitudes que él tiene sobre la película. Siempre hay una reacción casi violenta, casi siempre. O sea, no solamente en la cena, sino también en la conducción del auto, en la forma, en todas las actitudes de él, siempre hay algo de fondo que excede o que es potenciado por la ceguera y de la forma que adquirió esa ceguera. Eso es lo que a mí me parece el personaje básicamente está ahí. Creo que es notorio también todo esto que digo, cuando la película termina, la actitud distinta que él tiene con respecto a los chicos, a los dos pequeños, cuando él llega, tiene una actitud mucho más cariñosa. Es como que durante el transcurso de todo lo que pasó, que para mí como colofón fue la conferencia que dio durante el colegio. Ahí creo que fue la frutilla del postre y él prácticamente no le quedó nada en el tintero. Y es donde de alguna forma él se sentía a gusto con eso. Creo que eso de alguna forma me parece a mí que lo condujo a un cambio de actitud, a mí se me ocurre, incluso hasta con el chofer de la limusín. Esa es mi impresión de la película. La actuación, bueno, la actuación es espectacular. Está muy bien lo que dice Carlos, a mí me parece exactamente igual, que hay un cambio que se advierte al final, pero vamos, hay un cambio de actitud. ¿Por qué les parece, a ver, después les dejo esa pregunta para retomar otra cosita muy importante que dijo Carlos, ¿por qué les parece que él logra cambiar su actitud? Yo les diría su actitud ante la vida. Después me lo contestan. Porque habló Carlos de la violencia y el poder. La violencia, la agresión, da poder, indica un poder. Fíjense que él este poder lo manifiesta desde el comienzo de la película, ¿sí? Está muy relacionada la agresión con la violencia y con el poder que ejerce, que generalmente se ejerce a personas más chicas, a personas más desvalidas, también más inferiores, ya que estamos con el sentimiento de inferioridad, ¿no? Y que se ve en muchas partes de la película. Ahora, la pregunta es, ¿por qué les parece que pudo haber
un cambio de actitud ante la vida en este personaje. A ver, Norma. Mi impresión es que su cambio se produce cuando el joven, de algún modo, se entrega a él, es decir, es una entrega incondicional, y esa incondicionalidad hace que él cambie su mirada de la vida. Esa es mi impresión. Perfecto, los demás opinan igual, ¿verdad? Es decir, es el vínculo que puede establecer un chico que en realidad vieron que en un primer momento se encuentra totalmente sorprendido ante la agresión, ante el maltrato de este ciego, ante las palabras que le dice, cómo lo imita, en fin, porque la agresión también lleva a una especie de insulto que hace la persona, ¿sí?, hacia el otro. Generalmente no se va a las manos, y a veces que se va a las manos una conducta agresiva, ¿no?, como una trompada, una bofetada, pero esta persona era muy agresiva con la palabra, con el insulto, incluso en la imitación de cierto gesto, de cierto movimiento del muchacho, él permanentemente lo agredía y le gritaba y demás. Pero ante toda esta condición también inferior del chico, ¿qué es lo que hace él? Él va pudiendo modificar un poco, porque fíjense que le gana el muchacho en esta cuestión del suicidio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se quería suicidar el personaje? Hola, hola. pido la palabra. Sí, adelante. La sin cara. Sí. Dale. Yo creo, él en sí necesitaba que le pasara esto, que este joven lo desafía. Porque en realidad yo creo que él no se animaba a matarse. Él con eso amenazaba, pero lo que estaba pidiendo era auxilio, porque en sí yo creo que él no encontraba razón para vivir. O sea, él era todo una máscara su vida, todo lo que hacía de ir a ese lugar y gastar su dinero, pero este chico le revirtió la posibilidad y le tocó el corazón cuando vio la posibilidad que él podía ser su papá de mentira. Ahí él tuvo un rol de vida muy importante, porque además él plantea que su sueño es tener una compañera de vida, tener una mujer al lado, de noche y de día. Pero él, yo creo que fue que este chico le dio la posibilidad de que él tuviera un rol importante, que era el de ser su papá, entre comillas. En un momento él le dijo, ¿querés que te adopte? Hay un diálogo por ahí. Sí. Y él le dice, ¿vos querés que te adopte? O sea, él pedía a gritos eso, tener una relación, un vínculo diferente al que antes había, de estar sola, Bien. en mi opinión. Sí, Estela, a ver, adelante, Estela. En realidad, la parte del suicidio, él lo anticipa, porque él lo había hecho como, digamos, cuando va a Nueva York, él habla de una gira de deleites, y si mal no recuerdo, en la película dice, después que haga todo esto, que anoté, de ir al hotel, de comer, de manejar, me volaré los sesos. Sí, y yo creo que eso fue lo que le recordó a Charlie, por eso vuelve Charlie. Vuelve pensando, ya hicimos esto, porque él lo había adelantado.
O sea que lo del suicidio creo que lo tenía planificado. Perfecto. Pero bueno, eso es lo que yo tomé en cuenta, ¿no? Al ver la película me acordé, dije, no, Charlie no vuelve, pero vuelve porque se acuerda que él le había dicho, ya habían cumplido todo eso. Así que incluso se le nota la agresividad al coronel hasta para bailar. Cuando baila también es agresivo. Pero bueno, es que yo en creo realidad, que bueno, el no es suicidio que lo... anunciado. Perfecto, El perfecto. Bueno, suicidio anunciado. vamos a tomar de Estela y de Cándida dos cuestiones. Cuando yo era estudiante de psicología a los 18 años, nos enseñaban que la persona que decía que se iba a suicidar no se iba a suicidar, que era como una amenaza, una cuestión que, bueno, se podía dejar pasar porque no era del todo probable que se suicidara. A medida que fueron pasando los años, se comprobó que la persona que dice que se va a suicidar, se va a suicidar. Entonces, lo importante acá no es que él se estaba mandando la parte o diciendo algo, al menos desde la conciencia, para manejar al resto con su suicidio. Él tenía pensado matarse. Esto es una realidad. Está la interacción con el joven que hace que él empiece a tener un sentido para vivir, de protector, de padre, de ocupar un lugar que el otro chico realmente no tenía nadie que lo ocupara, ¿sí? Porque tenía un padrastro que evidentemente no ocupaba el lugar de padre. Y bueno, en esta defensa, en esta cuestión, creo como Carlos, es un poco el colorario, el discurso último que da, como para también defender una moralidad y una ética distinta a lo que se estaba proponiendo en esta situación, ¿no? Entonces yo creo que él juega profundo y juega de tal forma que se podría decir que a partir de ese momento su vida cambia, entre comillas, puede llegar a conocer a esta profesora, habla distinto con los chicos, con los hijos de la sobrina, en fin, creo que hay algunas pistas de un cambio de actitud. Ahora, el tema del suicidio es un tema muy serio y el tema del suicidio, si alguien dice que se va a suicidar, hay que prestarle atención. Marta, ¿puedo agregar una cosa? Sí, adelante, Carlos. Yo creo que Charlie yo creo que en Charlie, más que un hijo, él ha encontrado, es prácticamente la contracara de él. Es como si él se hubiera mirado al espejo y del otro lado le hubieran dicho, ¿pero qué estás haciendo? Yo creo que más que hijo, me parece que como encontró un amigo, un buen amigo. Sí. Y una persona mucho más madura que la edad que tenía Charlie. O sea, tenía una madurez Charlie que excedía, me parece, su edad. Y eso creo que lo ha impactado a él. Creo que él lo asumió como si fuera un buen amigo, Charlie, más que un hijo. Sí, es una muy buena apreciación, Carlos, esto de la amistad. Coincido también plenamente. Lo que pasa es que los tipos de vida de uno y del otro eran completamente diferentes. Se podía pensar que este chico había llegado a los 18 años con un montón de carencias y el coronel había llegado a la edad que había llegado con muchas otras carencias. En realidad eran dos carenciados
que se llegan a complementar alguna cosa, ¿sí? Y que es cierto, los roles de amigo, de hijo, pero está muy bien la interpretación. Sí, sí, sí. Creo que son todos roles complementarios donde el amigo a uno le presenta lo diferente y se lo puede decir, ¿no es cierto? Y uno aceptar. Ese es el verdadero amigo, ¿no? El verdadero amigo es aquel que nos dice los defectos o las problemáticas o los conflictos y es muy distinto a nosotros. O sea, acá no era una distinción solamente evolutiva de edad, era una distinción de principios, era una distinción de un montón de cuestiones, pero en el fondo, cuando él hace una defensa moral, ética, a mí me parece que ahí hay una concordancia total entre ambos también. Graciela Moretti. Perdón. Adelante, Carlos. Dale, dale. No, hay una de las consignas que vos ponés en el mail a ver sobre la película, sobre que, o sea, si se puede establecer un nexo entre una persona de esa edad, como la de Pacino, con el otro muchacho que es más joven. Y efectivamente se puede tranquilamente. Ya he escuchado tanta gente decir que tiene la edad que tenemos nosotros y decir, tengo un amigo que tiene menos de la mitad de la edad que yo tengo. Claro, claro. Porque acá vamos al tema de madurez. Es decir, cuando alguien es maduro, y en realidad lo que yo veo acá es que son los dos maduros en algunas cuestiones, ¿sí? Y es cierto, llama mucho la atención este chico recatado, este chico que en realidad no se divertían demasiado, que estudiaba permanentemente, que era muy buen alumno, que se sacrificaba, todo un montón de valores, ¿no es cierto?, que lo hacían maduro para su edad, evidentemente, pero la madurez no depende de la edad, sin duda. Ahora, la interacción entre uno y el otro hacen una correspondencia que les permite crecer a los dos. Yo creo que este chico en 4 o 5 días, no me acuerdo cuánto estuvieron juntos, maduró también en un montón de cuestiones. ¿Qué les parece a ustedes? Graciela Moretti, adelante. Tenés que... Estás muteada. Estás muteada, Graciela. Sí, ahí está. Ahora sí. Cuando suben al avión, él le toma la mano y le dice, acá empieza tu educación. Y Charlie hace una sonrisa. O sea, es como que Charlie es un chico sufrido, que para poder ver a sus padres tuvo que buscar un trabajo para comprarse su boleto de avión, y él en cierta manera le hace notar que no haga lo que hacen todos, que no delate a sus amigos, que defienda su alma, o sea, porque se dio cuenta que era un chico que tenía valores, honestidad, y él también los tenía. Lo que pasa que se notaba más la hostilidad que tenía, pero él había sido, estuvo en la guerra, un heroico de guerra, y tenía valores también. Entonces trató de enseñarle a Charlie que defendiera esos valores. De hecho, en la asamblea lo dice, que no los delate a los amigos para defender su integridad como persona de bien. Y por allí leí que dice que il loco parentis, que vendría a ser como él hizo de tutor, como un lugar de padre en la asamblea, ¿cierto? Para defender los derechos de Charlie, ¿no? Y bueno, y así lo logró.
porque convenció a todas las autoridades de esa manera de ser de Charlie, que no iba a delatarlos a sus compañeros para defender sus valores, lo que él pensaba, que eran muy parecidos, nada más. Perfecto. Y por eso él pudo transformar esa hostilidad que tenía, no sé si es ser una persona buena, pero cambió mucho, cambió la relación con los sobrinitos, como dijeron recién, ¿no es cierto? Llegó transformado a su casa, nada más. Bueno, acá la intervención de Graciela me convoca a pensar una ética, una moral de uno y del otro. Primero, la gran riqueza de juntarnos con jóvenes a esta edad. Fíjense cuánto aprendemos de los jóvenes. Hay veces que andan por caminos tan diferentes que nosotros y sin embargo se aprende mucho. Y yo creo que los jóvenes aprenden mucho de nosotros, aunque no nos lo digan, ¿eh? Eso primero. Pero me convocó lo de Graciela a hablar de ética y de moral, que bueno, a las docentes lo habrán estudiado mucho por Piaget, ¿no? Cómo se forma la parte moral de una persona. En realidad, saben ustedes que la moral es una rama de la filosofía que se encarga de establecer algunos principios fundamentales, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que está bien hacer y qué es lo que está mal hacer, ¿no? Bueno, y lo hizo con el juego de bolitas, Piaget, me estoy acordando, a ver cómo jugaban los chicos a las bolitas con esto de cómo nosotros terminamos siendo seres morales, digamos. Y para trasladarlo al psicoanálisis, siempre les cuento y a las personas nuevas que nuestro aparato psíquico está formado por 3 instancias que son el ello, el yo y el superyo. El ello es toda una serie de pulsiones, de cuestiones reprimidas. El yo es lo que nos permite, por ejemplo, comunicarnos en este momento, es la parte consciente, es la parte que está con la realidad. Pero el super yo es precisamente la moralidad de nuestros padres internalizadas. Porque lo que comprobó tanto Piaget como Freud es que en realidad se enseña estos principios éticos, morales en la persona. ¿Qué es lo que debo o no debo hacer? ¿Qué es lo que debo decir o no debo decir? Entonces, evidentemente acá el código moral, está internalizado en los 2 personajes, en el coronel y en Charlie, sin duda. Es por eso también que en determinado momento hay una coincidencia con estos principios morales, con vidas totalmente distintas y con reacciones de vida completamente distintas, desde lo socioeconómico hasta lo cultural, que determinaban que uno fuera completamente distinto al otro y al joven le faltaba mucha vida, digamos, pero a mí me parece que hay una gran identificación a nivel valores internalizados. Todos nosotros tenemos un código moral internalizado, que es este super yo de Freud, ¿sí? Que es lo que nuestros padres nos han enseñado que está bien y que está mal. ¿De acuerdo? Entonces,
Bueno, fíjense lo que está bien y lo que está mal en la película y cómo ellos llegan a una comunión total en este discurso que da el coronel. Carlos. Hay una frase, cuando él hace la locución ahí en la escuela, hay una frase que es impactante, cuando él dice que como militar observó personas mutiladas, que le faltaban un brazo, dice, pero hay algo peor que eso, que es la mutilación del espíritu. Perfecto. Y yo creo que a propósito de todo esto que estamos viviendo hoy con la pandemia, con el encierro y con todo eso, posiblemente mucha gente puede estar proclive a estar un poquito más desesperada en eso, ¿no? Que esta situación no le hace bien. Perfecto, perfecto. Sí, Noemí, adelante. Sí, yo creo que también en la película lo que aparece en ese discurso es el cuestionar un modelo de escuela, que creo que era muy fuerte, digamos, ese cuestionamiento, y bueno, que tomaron muy en cuenta las palabras del coronel, porque puso en juego muchos valores que él no veía en la escuela ni en los alumnos que asistían a esa escuela. Yo creo que durante toda la película lo que aparece también es los distintos valores que sostienen un tipo de chico que viene de una familia con mayor dinero y él que es un alumno becado y por lo tanto siente alguna inferioridad delante de los demás chicos, pero que sostiene unos valores muy diferentes al resto de la escuela y de los compañeros. O sea, eso creo que me llamó mucho, no me llamó la atención, pero creo que está el eje de esos valores de los cuales estamos hablando, ¿no? Perfecto, Noemí, muy buena intervención, realmente. Sí, se critica una apariencia a una realidad, ¿no? Es decir, en esto yo les decía que todos tenemos una moralidad interna, por decirlo de esta forma, que se pone en juego en lo externo. En realidad los psicólogos siempre vamos a la intencionalidad interna, que por ahí lo externo, digamos, es otra cosa, esto de mundo interno y mundo externo, ¿sí? Pero acá, siguiendo a Noemí, el modelo presentado por la escuela del tipo de alumno ideal era una apariencia de moralidad también. No eran los principios morales más que deben ser, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era como que había una realidad y una apariencia completamente distinta. Cuando nosotros, yo les decía, internalizamos lo que nuestros padres, no solamente lo que nuestros padres dicen, ustedes deben haber escuchado muchísimas veces que es más importante en una educación las acciones, los ejemplos, por ahí hasta más que las palabras. Yo puedo estar diciendo una cosa y haciendo precisamente lo contrario, y un chico que se está educando, que se está criando, por supuesto esta contradicción la vive. Entonces, está muy bien para pensarlo en la gente que nos rodea y en cómo tiene su parte de moral, digamos, ¿no? Y coincido con Carlos que es una época donde esto está mucho en juego. Sí, Marta, adelante. Tenés que habilitar el micrófono, Marta, ahí está. Sí, yo completando lo que decía Carlos, con respecto a lo que había visto él durante su vida y su profesión, mucha gente mutilada, le dice que ustedes acaban a mutilar el espíritu, pero el espíritu no tiene prótesis, cosa que sí pasaba con lo otro, ¿no?
pero además les dice que tienen el futuro de él en sus manos. Y a mí me pareció como un detonante para todo ese cuerpo de profesores que estaba escuchando, haciendo un juicio para juzgar a quienes no querían ser soplones, a los que no tenían la culpa. De los que cometieron el error no se habló mucho. Se habló de los dos que estaban teniendo la dignidad de no decir nada. Entonces cuando él les dice, ustedes tienen el futuro de él en las manos, ¿dónde lo van a mandar? Lo van a mandar a un pueblo, a vivir con sus padres, a hacer... Me pareció que ahí fue donde se prendió un poco el jurado, o todos esos profesores que estaban como juzgando la situación. Claro, lo de víctima y victimario, ¿no? Esto es así, es así. Claro. En realidad termina transformándose alguien en victimario, digamos, y sí, Marta, coincido plenamente. Adriana, adelante. Sí, haciendo alusión a lo que dice Marta, me impactó cuando él le dice a Charlie no vender a nadie para comprar su futuro. Cuando estaban juzgando, o sea, él le dice eso, que no venda a nadie para comprar su futuro. Bien. Me gustó mucho, o sea, haciendo alusión a los valores, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Marta, ¿puedo opinar? Adelante, Norma. Yo tengo un problema con el audio. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bien. Para mí hay una diferencia notable en lo que dijo recién nuestra compañera de que dos personas que no eran soplones. Hay diferencia entre esas dos personas. Porque Charlie tenía esa característica, ese valor. El otro era el líder de ese grupo, que avalaba las bromas, los chistes, todo ese tipo de cosas. Entonces su valor no era el no ser soplón. Su valor pasaba por lo que a él le podía llegar a convenir. De hecho, él aparentemente no los vi muy bien, pero podría haber sido fulano, mengano, sultano. Son dos posturas totalmente distintas. La de Charlie realmente es una postura que le nace desde el primer momento, motivo por el cual el director lo trata de sobornar con el poder perder la beca. Y perder la beca significaba no ser estudiante. Entonces, ahí hay una sola persona que tiene realmente los valores, desde mi punto de vista. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. O de la ética, de lo que corresponde, o del bien, y sí, Norma. Los otros tenían otros valores, digamos así. Valores, pero bueno, está bien. Mirta Flores, ahora vamos, Mabel, vamos a escuchar a Mirta. Bueno. Bueno, a mí me pareció que realmente que esos días de vivencia que tuvieron ellos en la gran ciudad hizo, digamos que el personaje, el principal, pudiera conocer que ese chico era muy inteligente. Era muy inteligente porque a pesar de las agresiones verbales que él le producía, el chico no reaccionaba de la misma manera. O sea, tenía otras armas y que ese me parece que es de la humildad. Entonces, lo conmovió el saber todo lo que estaba viviendo ese chico que era muy inteligente, pero que no tenía los recursos económicos que sí tenían los otros chicos que estaban en esa escuela. Entonces él sabía
que ese chico lo iban a juzgar e iba a ser víctima de un sistema donde por lo visto mandaba el dinero. Por eso creo que él se conmovió y valorándolo al chico por la honestidad, por la inteligencia, iba a ser un ser que se iba a desaprovechar en el futuro. Por eso fue a defenderlo o a representarlo. Yo interpreto eso, nada más. Bueno, Mirta, muy bien. Acá vamos a tomar de lo de Mirta. Ella dice que vio un chico muy inteligente, sí. Ustedes saben que para Piaget la inteligencia es la adaptación psíquica a situaciones nuevas. Entonces este chico se encontró en una situación que se adaptó totalmente. No solamente se adaptó, sino que pudo hacer un cambio muy interesante. Entonces sí, sumamente inteligente y que no necesitó la agresión también como respuesta, sino que su manera de convencerlo fue la palabra justa en el momento preciso, pudo hacer un discurso. Una de las cuestiones que podemos pensar en esta época donde hay un aumento de agresión es que los seres humanos han perdido esta posibilidad un poco de comunicarse a nivel de palabra, ¿sí? La palabra. Entonces se reacciona agresivamente porque no está la posibilidad de la palabra intermedia. ¿Cómo hacía Charlie? Charlie respondía desde la palabra. El otro agredía y agredía con insultos, con amenazas, era permanente, y sin embargo Charlie no reaccionaba de la misma forma. ¿Qué pasa si Charlie hubiera agredido? Hubiera habido lo que se llama una escalada de agresión, que hubieran terminado seguramente a las piñas o hubieran terminado muy mal. ¿De acuerdo? Entonces, se manejó sí de una manera muy inteligente. Los dos son muy inteligentes. Sí, Zulma. Marta. Hay alguien que tiene perdón, Mabel. Estaba Mabel en turno. Bueno. Adelante, Mabel, sí. Perdón. No, por favor. A mí lo que me llamó la atención en el momento del juicio estaba el amigo o el conocido, el alumno, que estaban los dos, Charlie y el otro chico, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, sí, estaba con su papá. Sí. Entonces, a mí me parece que el amigo no quería delatar a sus compañeros, pero tenía al padre atrás. ¿Cómo influyen los padres en la decisión de los chicos? Para mí, el amigo no quería delatar a los chicos, pero sin embargo el padre le hablaba y le decía como para que lo haga, como para que se defienda. Bueno, y tomó una situación totalmente diferente el coronel en defender a Charlie, ¿no? Por supuesto. Y fueron dos puntos de vista tan distintos que realmente llevaron al jurado a decidir quién en definitiva tenía la razón. Y el profesor, que había sido guiado, tuvo que aceptar lo que realmente sucedió, porque, bueno, estaba de por medio la escuela, ¿no es cierto? Y los intereses de la escuela y la moral también de la escuela se llevaba a cabo en ese momento. También. Marta. No, muy bien, Mabel, y decir, lo que me sugiere lo de Mabel, es como el dinero otorga un poder también, el tener dinero o el venir de una familia con dinero realmente coloca en otros lugares a los alumnos, a las personas, y bueno, y acá rescatando lo que decía Mirta de la humildad,
Yo creo que este chico que necesitaba ser becado como para poder continuar sus estudios y demás, que podría haber estado muy condicionado por esta situación, ¿no? Como para entrar en alguna mentira o en algo que fuera contra sus propios ideales o principios. Fíjense que, bueno, se pudo sostener, y yo creo que se pudo sostener mucho por el coronel también, o sea, creo que le dio la base como para que él se pudiera defender, ¿no? De una manera brillante. Zulma, ahora sí, Zulma, adelante. Tenés que desmutear el micrófono, Zulma. A ver, ahí está. Ahora sí. Que no es casual que hayan elegido la ceguera, porque de los sentidos es la que más necesita, digamos, en cierto modo, una ayuda, un apoyo, alguien que lo guíe. Y comunicarse con un ciego es más difícil, y sobre todo cuando tiene todos esos antecedentes, esas patologías que tenía este hombre. Entonces, esa comunicación de invalidez, digamos, visual, ¿no? Hace que sea más rico todavía la relación con este muchacho. Es Muy más bien. enriquecedor la unión. Perfecto, bueno, y la ceguera la podemos poner simbólicamente como una gran ceguera de un montón de cuestiones mucho más auténticas y mucho más fundamentales que captaba desde otros lugares, además también por no tener vista. Sí, 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 por supuesto, creo que va más profundo, pero realmente, y bueno, dándole preponderancia a otros sentidos, ¿no? Porque, Claro, ¿por qué se llama Perfume de Mujer la película? A ver, ¿qué les pareció? Norma. Porque él lo primero que decía era el aroma del perfume que tenía la mujer, era lo primero que referenciaba. Era como que le entraba por ahí la mujer. Perfecto, perfecto. Se conocía todas las marcas, ¿vieron? Y tenían las personas divididas por los perfumes que usaban. Antonia, me parece que estabas levantando la mano, adelante. Sí, a mí me impactó porque tenía desarrollado tanto el olfato que también la altura de la persona describía el cabello, lo relacionaba con el tono de cabello, al perfume. La verdad que me encantó esa parte también, que tenía muy desarrollado el olfato. Es uno de los sentidos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Y pareciera que seguían mucho más por esta cuestión, también con los otros. La altura. Al faltar uno, ¿no? Al carecer de uno, se acrecientan los demás. Marta, adelante. Sí, el olfato y el oído, porque él tenía, sí, una capacidad muy grande para captar las cosas por el oído. ¿Y por qué tenía él ese olfato? Porque él debe de haber sido un picaflor toda la vida. Él levantó cuanta mina se pasaba delante de él. Y entonces, yo creo que sí, sí. Entonces estaba ducho en eso. Él relacionaba el olfato con el color de cabello, con el cuerpo, con lo que tenía puesto. Había un montón de sentidos. Y cuando baila el tango, también tenía desarrollado la noción de distancia, porque necesitó 2 coordenadas para saber con qué espacio contaba. Exacto. No sé si lo vieron así, pero estaba clarísimo. Decime con qué cuento, y desarrolló ahí un baile maravilloso, porque fue la escena más linda de la película para mí. Sí, para mí yo creo también. que se
desarrollan todos los sentidos, pero él acá demuestra el olfato y el ¿cómo se llama? La noción de distancia y el oído así, a de piel. Bien, bien. Bueno. Y el olfato es uno de La los sentimos sensualidad. más primitivos. Sí, a ver la sensualidad. A ver, ¿qué ibas a decir de la sensualidad? Adelante. ¿Quién, yo? Sí, Zulma. Ah, digo que la sensualidad de él, para tomar a la mujer y reconocer ese cuerpo y darle todo un sentido de, como digamos, como una realidad que no era una realidad, como que si él estuviera viéndola y manejándose normalmente, como supongo yo que debe haber sido la vida, como decía esta señora, que ha tenido él con otras mujeres, porque era un hombre muy sensual, Perfecto. en realidad. Perfecto. Sí, sí. Coincido plenamente, Zulma. Estela, adelante. Sí, para mí, no sé si estaría errada, pero para mí fragancia, la fragancia de mujer, para mí el equivalente es el deseo. Ajá. A ver. Contanos qué significa eso. Claro, porque él identificaba los perfumes, pero no porque sabía de perfumes, sino porque para él era el deseo de tener a esa mujer, que poseerla, acompañarla de tal forma que cuando va a Nueva York, uno de sus puntos es pasar la noche con alguien. Después dice lo del perfume, pero en realidad para mí, perfume de mujer igual deseo de mujer. No sé, esa es mi interpretación. Sí, sí, está muy bien y lo podés ampliar, no solamente deseo de mujer. ¿Qué deseaba esa noche hacer, además de estar con una mujer? Pero poder comprobarse a sí mismo, pienso yo, probarse de que todavía podía, que podía ser él, que podía estar con una mujer, ser deseable, más que nada. Perfecto, Bueno. perfecto, porque él también se arreglaba de una manera muy particular, se ponía un pañuelo que hiciera juego con la corbata, en fin, él también se perfumaba y se arreglaba para ese momento. Y aparte el deseo como intacto, pero también trasladado, él quería comer la mejor comida, beber el mejor whisky, ¿vieron? Él era como una perfección en todas las áreas que le produjeran placer. No era solamente esto, ¿eh? Pero esa debió de ser su vida, así debió de ser su vida. Él era coronel, tenía una carrera, debe de haber vivido en las altas esferas. Y a mí me parece, por eso el baile, por eso el alquiler de un coche caro, por eso esa debió de ser su vida, creo yo. Claro, tenemos poco dato de cómo fue su vida, pero uno se puede suponer que tenía un muy buen nivel socioeconómico porque le permitía estos lujos que por supuesto este chiquito ni se lo sospechaba que existían directamente, ¿no? Se ríe mucho de su deseo hacia la mujer, porque él permanentemente está con la palabra en la boca sobre este deseo de la mujer. Sí, sí, lo que nos está diciendo Estela es un deseo permanente de la mujer, ¿sí? Y dice también al principio, creo que de la película, cuando habla de tierras de la mujer, y le dice al Charlie, es un pasaporte al cielo. Sí, sí, sí. Por eso, en la clase asincrónica, alguien hablaba de objeto, que la tenía como objeto a la mujer. No sé si está acá la persona que lo mencionaba. Esto habría que verlo un poco, imaginando lo anterior, porque era como que él tenía una preparación muy particular para estar con una mujer, ¿no? Y con una mujer objeto no hay tanta preparación. Bueno, eso les quería decir. No sé si está la persona que lo planteó. Sí. ¿Quién más? Marta, ¿puedo decir algo? Adelante. Bueno, la verdad que
Palavecino es un actorazo, pero a mí me impactó mucho la forma de vestir, como vos decís, que combinaba el traje con la corbata, su elegancia, su físico, pero cuando la modista o la chica le estaba haciendo un traje, lo tocaba con los alfileres, ella sentía como siempre como un deseo, pero no tomar a la mujer como un objeto. Él era apasionado en su vida, él quería vivir todo, mujeriego al máximo, y como coronel vivió toda una vida rodeado de lujos, de placeres. Bueno, él ganó incluso un premio, porque es un hombre de 82 años, 81 años tenía cuando hizo la película, y se destaca su elegancia. Ensayó mucho el tango para bailarlo, y fue a una escuela de ciegos para hacer el papel, porque la mirada que tiene él es realmente de un ciego. Y bueno, quería acotar eso, que me gustó mucho la película, y que, bueno, quiso vivir todo, excelente la escena del tango y cuando manejó la Ferrari, porque después ya tenía en mente vestirse de coronel y suicidarse. Esa escena con el adolescente estuvo muy bien lograda cuando el muchacho lo detuvo. Nada más, gracias. Bueno, Eve, vamos a tomar de Eve que todos tenemos una representación mental de nuestro cuerpo, que es el cuerpo de adentro. Entonces, podemos pensar que el cuerpo que tenemos internalizado, ¿sí? Todos nosotros tenemos un cuerpo internalizado. Y este cuerpo internalizado del coronel, evidentemente su imagen corporal tenía todos estos elementos de ropa, que hiciera juego de pañuelo con corbata del mismo color. Él internamente tenía una imagen corporal muy, muy paqueta, por decirlo de alguna manera, y él se preparaba para esa cuestión. Sí, Pilar, adelante. Sí, yo creo que él era un seguidor acérrimo de Epicúreo, porque él buscaba el placer máximo en todo, un hedonista total, y eso le permitió de alguna manera, a ver, bien es cierto que obviamente la ceguera no la supera nunca, pero eso de alguna manera le provoca cierto recreo en lo que él estaba viviendo, que obviamente para una personalidad como la de él era algo catastrófico. A ver, una ceguera es catastrófica para cualquiera, ¿no? Pero en las condiciones que él llegó a ser ciego y luego vivir una ceguera con esa personalidad, doblemente doloroso. Entonces, él calculo que por eso su escape era ser un hedonista total, ¿no? Buscar el placer en todo, en la comida, en la ropa, en todo, en las mujeres que él buscaba el éxtasis, el frenesí, tenía el apoyo de Charlie, pero, y a ver, otra cosa más que se me ocurre es que en toda esa relación, diríamos en el barrio, que encontró la horma de su zapato, porque el chico le ponía límites de alguna manera. Ahí está. Entonces, eso lo ayudó muchísimo a él, y él luego va al colegio, a la escuela, a ayudarlo al chico porque se dio cuenta que lo merecía por lo que hizo por él mismo, porque él era una persona muy inteligente, muy lúcida. Entonces, es como que hizo un ensayo de toda la situación que estaban viviendo esos chicos y dijo, no, yo lo tengo que ayudar por todo lo que me ayudó él a mí, ¿no? Por el clic que le permite hacer en el momento que en el hotel era, creo, el comedor de un hotel donde encuentra a esa chica con la que baila el tango. Entonces, todo eso es como que él lo aquilata de tal manera que lo hace cambiar al final. Lo hace cambiar al punto de, bueno, hacerle un cariño a los nenes cuando estaban en el patio,
y bueno, cambiar su forma de ver la vida también, y dejarlo al mismo tiempo al chico con nuevas alas para enfrentarse a la vida, a lo que él le tocaba. Me parece que era un hombre, a pesar de ser agresivo por su enfermedad, por su discapacidad y todo eso, era un hombre en el fondo que no era malo, estaba resentido, estaba dolido con la vida, ¿no? Me parece, no sé. Estaba enojado con la vida. Enojado, sí. Sí. Que es Sí, una por eso- manera de la agresión, ¿no? Este enojo, este insulto, él insultaba, despotricaba, era permanente su bronca, digamos, su ira, y realmente muy bien, Pilar, de todo lo que dijiste, rescatar, que quizás no se habló, esto del límite que le pone el muchacho al coronel, ¿sí? Le pone un límite. Es decir... Martita, se escucha con... Corta, te escuchamos con se delay, te corta. escuchamos mal, Se cortada. corta, sí. bueno. Marta, porque se cortó. Bueno. Sí, vamos a tomar de Pilar fundamentalmente la parte del límite, que el chico le marcó un límite al coronel. Esto es lo que pasa con las conductas agresivas. El agresivo, por lo que fuera, por su resentimiento, por su momento evolutivo, todas estas conductas agresivas en el coronel no encontraban el límite, ¿sí? ¿Dónde lo encontró? En Charlie. Charlie es el encargado de poner el límite. Siempre lo trabajamos, ahora vamos Norma, siempre lo trabajamos con alguna persona golpeada, el hecho de decir no encuentra la manera de ponerle límite a esa agresión. En la medida que pone el límite, el otro deja de golpear. ¿Está? Es decir, esto es una agresión, la persona agresiva, tanto sea físicamente, verbalmente, con sus actos, que también acuérdense que existe la autoagresión, la persona desde morderse las uñas hasta suicidarse, bueno, son conductas autoagresivas, lastimarse, es porque no hay un límite, no hay algo que pare esta cuestión. Y evidentemente el muchacho logró parar esta agresión, ¿sí? Norma, adelante. De acuerdo con el tema del límite, pero es un límite. El joven le pone un límite, pero se lo pone de algún modo con afecto. Es decir, hay en él algo de amor incondicional en el joven hacia él. En realidad ambos se otorgan un lugar especial. Él también le otorga al joven un lugar especial ahí donde lo elige para salir esa noche, para salir de su lugar habitual. Y yo creo que si ese límite no hubiera sido con esa incondicionalidad de modo del joven, tampoco hubiera dado resultado. Supongo que le habrán puesto muchos límites a ese hombre en la vida, pero que han sido de otro tipo. Acá lo que se combina es el límite con afecto. Perfecto, Norma, un límite amoroso. Amoroso, es decir, no me salía la palabra. Un límite amoroso, que es el único límite que tiene efecto. Perfecto. El límite con castigo o el límite de otra forma no tiene su efecto, ¿sí? Al contrario, produce resentimiento. Adriana. Sí, es como que Charlie lo veía como a su papá, al coronel. Claro. Y a su vez el coronel era como que Charlie fuera su hijo, ese hijo por allí deseado. Está. Porque él todo había conseguido en la vida con dinero. Él estaba acostumbrado a todo lo glamuroso, todo era
todo lo mejor. Pero claro, nunca había llegado a encontrar lo que realmente él quería, algo que perdurara en su vida. De hecho, que por allí el nombre de la película, Perfume de Mujer, porque él se sentía como, lo seducía a poder seguir viviendo el perfume y la fragancia que encontraba en las mujeres. Perfecto, perfecto. Acá me parece muy importante lo que nos dice Adriana, qué es lo que se compra, ¿no? Y qué es lo que no se puede comprar nunca. Es decir, no podemos comprar la parte afectiva de la vida. Entonces, creo que rescato mucho esto, las cosas se sienten, no se sienten, se dan, no se dan, y por ahí no es tan consciente, así como se habrán enamorado alguna vez, yo no elijo del todo de quién enamorarme. Sería tan fácil decir de este sí, con este no, pero bueno, me enamoro, o sea, las cosas ocurren a nivel afectivo y esto no se compra, nunca se puede comprar con dinero. Coincido mucho con Adriana en los roles, también con Carlos, es un rol amistoso, es un rol hijo-padre, se juegan varios roles, compañeros, compinchean en algún punto también, amigos, compañeros, pero básicamente era una carencia de uno y del otro, uno que no tenía hijo y el otro que no tenía padre. Acá también son huecos a llenar en la vida que por ahí no están cubiertos, ¿sí? Entonces es como más fácil complementar alguna cuestión. Si el chico hubiera tenido a su papá nomás porque tenía un padrastro, si hubiera tenido a su papá, el padrastro no deja de ser padrastro. A ver, en algún punto lo puede amar profundamente y se puede entregar, pero no es su padre, ¿sí? Al menos, y bueno, y no le daba mucha bolilla por lo que dejamos ver en la película, ¿no? Se deja ver en la película. Así que coincido con eso. Sí, adelante, Carlos. Yo creo que la película, evidentemente, después de todo el análisis que hemos hecho, evidentemente deja como para comentar, seguir comentando y ver qué cosas que vimos en la película son aplicables a la vida de todos los días, ¿no? Sobre todo el tema de los valores. Dale, pero hay cosas que en la película a mí por lo menos me sugieren utópicas. A ver. Por ejemplo, a ese colegio no va cualquiera, primero. Sí. Segundo, después de la cena esa navideña y de todo el lío que pasó, no creo que él en la realidad pueda volver a ir a pasar otra Navidad, salvo que del otro lado tengan una apertura tan grande como para volver a recibirlo. La otra es, me cuesta creer, por ejemplo, que a un padre le den en la escuela la opción de hablar de la forma que él habló ante ese jurado. Eso es una cosa que a mí obviamente en la película está, digamos, se compone de cosas que quedan bien encajadas, pero se me ocurre que es medio difícil de imaginar en la realidad. Eso es lo que a mí me parece. No, pues es una película, está bien, no es Carlos. Creo que es, me parece que está basado en una novela, ¿no? No, en este momento no te lo podría asegurar, pero evidentemente es una cuestión novelada de algún modo. Yo lo que no va cualquiera a un colegio con estas características, te diría que
por ahí en estos colegios hay chicos becados, incluso que vienen de otros lados, por lo que yo sé, pero bueno, acepto tu opinión, ¿no? Lo de la cena familiar creo que fue una demostración de una hipocresía que había habido hasta ese momento, muy grande en una familia, que esto también se suele dar en las familias, ¿no? No, yo no creo que volviera a cenar para la otra Pascua o Día de Gracias, pero en realidad acá lo que yo vi en esta cena es que puede existir este conflicto así, y si no hay alguien que dice algo o que abre el juego, por supuesto fue completamente agresivo y completamente poco constructivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, se pudo poner una palabra, por lo menos agresivamente, a un montón de situaciones. Con el hermano, con la cuñada, en fin, ahí hubieron, no sé, hubieron muchas situaciones. Sí, Graciela, adelante. ¿Por qué él quiso ir a ver al hermano? Porque ahí la familia demostró en todo momento que no lo querían, no lo aceptaban, y él quiso ir igual. Sería para llevar a Charlie, que lo conocieran, pero ahí hubo muy feo lo que se vivió en ese momento. Ahí, sí. Pilar, y después vamos a vos, Marta. Sí. Para mí fue una catarsis la que tenía que hacer esa familia, porque por todas las cosas que se dijeron, ¿no? Inclusive ahí es donde sale a relucir cómo es que él queda ciego. O sea, es como hacerle ver que él era un poco vanidoso, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que él, cómo se desempeñaba en su trabajo. Entonces ahí estallaron todos y obviamente, bueno, nunca más volvieron a un Thanksgiving porque no daba. Pero él es como que tenía necesidad de eso, y todos evidentemente. A mí me parece que era parte de su plan de despedida, Graciela. Es decir, él se quería suicidar realmente y quería de alguna manera dejarlos tantos como, no dejar cosas, claro, como aclarados a su manera, por supuesto, que en realidad lo que genera es una mayor agresión y por allí se habló de la incondicionalidad del amor. Era una familia, tanto la sobrina como la sobrina el lugar donde él vivía, como era como que no había autenticidad en ese afecto. Es decir, era como una molestia el coronel, no era una persona que se cuidaba con amor, por decirlo de alguna forma. Y creo que capaz que realmente antes de la ceguera era muy insoportable con su familia, capaz que también lo era, no sabemos si fue a partir de la ceguera esto, pero en realidad era como que no había el verdadero o el auténtico o el incondicional afecto, ¿sí? Sino que estaba todo muy condicionado con un montón de cuestiones, y el sobrino es como que incluso hay una cierta alegría, entre comillas, por la ceguera del coronel, ¿no? Es como que en un momento vos ves que disfruta el sobrino de esta agresión también hacia su tío, ¿no? No tiene ninguna piedad en esto. Perdón, Marta. Sí, Adela. Sí, en esa cena yo también veo la mirada del hermano, que lo veía así como con amor, no como el sobrino. Y
en un momento le dice, como que se despide cuando se va y le dice, bueno, soy tu hermano menor, siempre el peor. Le dice al hermano. Entonces ahí es como que notás que se fue a despedir y bueno, el hermano lo mira con una cara, pero como de amor también, ¿no? El hermano mayor. Como que ha sido siempre así. Saben, ahora vamos, Beatriz, ahora te escucho. Acá en lo que está diciendo Mónica, la verdad que yo no lo capté así esa parte, pero bueno, me la perdí, o respetando tu forma de interpretarla. La característica del afecto es la ambivalencia. La característica del afecto es sentir en todo lo que uno siente las dos cosas. Uno puede amar profundamente a alguien y bueno, y enojarse con esa persona, discutir con esa persona, considerar que esa persona no vale por momentos, es decir, ustedes sepan que el amor y el odio, por decirlo de alguna forma, que consecuencia de este odio es la agresión y es la violencia. A ver, consecuencia de la no identificación con el otro. Si yo me identifico con el otro, voy por la parte de quererlo, de estar bien con el otro, de poder compartir un montón de cosas. Pero esto, imaginen una línea donde tenemos el amor de un lado y el odio del otro, y que se da e interactúa, ¿sí? Las parejas de muchos años, por ejemplo, no es que no haya habido problemas, discusiones o momentos donde se quisieron separar. Siguió ganando la otra parte, digamos, pero existe lo malo también. ¿Se entiende? Existe permanentemente esta ambivalencia, es característica de la vida afectiva, los dos extremos. Entonces, en esto que dice Mónica, me lleva a mí a que evidentemente uno puede tener muchas diferencias con el hermano, y puede tener muchas peleas con el hermano, pero seguramente lo quiere al hermano. Claro. Eso no significa que no haya un amor. ¿Sí? No sé si me expliqué en lo que les quise decir. ¿Sí? Bien. Marta, Sí. perdón. Yo vi exactamente lo mismo que vio Mónica, ¿no? Que siempre el hermano lo miraba con mucho afecto. No, yo también sentí eso, y cuando él se despide, también lo vi como eso, como una despedida porque se iba a suicidar. Cuando se abraza a él, vi ese tipo de afecto. Realmente también yo lo sentí así, ¿no? Quería comentar eso. Bien, bien, María. Sí, yo realmente no lo vi como una escena totalmente agresiva, tanto él con sus respuestas, incluso groseras en algunos puntos. El coronel tiene respuestas groseras en esa escena, muy groseras. Pero es el último minutito, cuando él se va de la casa, que lo mira a los ojos al hermano, y bueno, y le dice, yo siempre fui el peor y sigo siendo el peor, y vos lo más, como que había sido una persona que había logrado mucho dinero, yo creo que fue a despedirse también. Y esto así puede cerrar un poco en lo de la agresión que decíamos al principio. O sea, nosotros tenemos conductas agresivas, incluso la agresión nos sirve para vivir. A ver, si en alguna cosa no somos agresivos, está no al extremo del personaje, pero digamos, hay una agresión de base también en muchas cuestiones, ¿sí? Si no, no podríamos hacer algunas actividades y demás. Entonces, aceptar la parte agresiva, la parte negativa, pero esto nos pasa con un amigo, por ejemplo, que tiene una conducta que a nosotros nos cae mal, y bueno, y sin embargo no dejamos de ser amigos de esa persona, y de última lo podemos conversar y tratar de explicarle lo que nos pasa a nosotros. Así como cada uno ve su película,
cada uno ve al otro a su manera. Y por ahí el otro no tiene la intencionalidad de nada. Por eso, hablando de moral también, es decir, ¿qué nos fijamos los psicólogos a diferencia de los abogados? Los abogados se fijan en el hecho externo, en la parte externa, en la prueba del delito, ¿sí? ¿Qué nos fijamos los psicólogos? En la intencionalidad, ¿sí? ¿Se entiende? En el mundo interno. A ver. Sí, Marta, adelante. Oh, no, Beatriz, perdón. A Beatriz no la dejé hablar. Perdone. No, no hay problema. Yo con respecto a la cena, a mí hubo algo, es decir, hasta ese momento no se sabía cuál era el motivo de su ceguera. Y cuando el sobrino le echa en cara todo, cómo era él, cómo reaccionaba, sale a relucir, o por lo menos en ese momento yo me doy cuenta, que había sido un error de él. Entonces él, un coronel que constantemente está mostrándole al mundo su poder y que ahí se equivocó. Entonces a él lo que más le duele y le molesta es que por su culpa, por su error fue la ceguera. ¿Puede ser así? Puede ser, Beatriz. Muy bien, muy bien. Un análisis profundo que nos lleva a una autoagresión inconsciente. Así como se quería matar, así también él provoca el accidente, de alguna manera, ¿entendés? Es el provocador él mismo de su gran problemática o su gran discapacidad. Pero me da la impresión de que no se lo perdona, él no se perdona a él mismo el haberse equivocado, él tan perfecto, tan así, pues, ¿no? Y sí, claro. Es una persona sumamente exigente, sumamente perfeccionista. Lo ves en el cuidado de su ropa nomás, donde iba a la perfección del sabor, a la perfección del sexo, a la perfección de la ropa, a la perfección de, como dice Pilar, de todo lo que le produjera placer, pero vieron cómo lo preparaba. A ver, porque para llegar a esa noche tenía una anticipación como muy, muy exagerada también de la cuestión. Entonces, vieron que al principio yo les decía que la agresión podía ir para afuera o podía ir para adentro. También él tiene una reacción cuando conocemos por qué queda ciego, tiene una reacción de risa, de humor, tiene un humor medio especial, ahí él dice algo de Dios, ¿no? Que no recuerdo exactamente la frase y no tengo ahora anotado aquí, pero bueno, se maneja de una manera risueña, aparentemente, ¿sí? En ese momento que es muy, muy trágico. Pero acá lo hizo un análisis muy profundo Beatriz, o sea, de alguna manera el accidente se lo provocó. Sí, María Esperanza. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, me resulta muy valioso todo lo que cada uno ha aportado y todo lo que ha visto en la película. A mí me queda una reflexión que a lo mejor vos me podés sacar un poco, digamos, de la situación, sobre el temperamento del muchacho, es decir, sobre Charlie, que creo que lo que más lo hace llegar a terminar como terminó la película y la relación, es que es un muchacho que evidentemente tiene mucha empatía por el otro. O sea, tiene una empatía, digamos, que le permite darse cuenta de que no es una agresión contra él, lo que hace el coronel, sino que es un modo de ser y lo puede catalizar de alguna manera y
seguir adelante y relacionarse con él desde el punto de vista, digamos, de su diferencia de edad, su diferencia de pensamiento, pero de todas maneras la empatía es una cosa que no toda la gente tiene, o sea, y no, digamos, algunos lo tienen naturalmente, otros no lo pueden lograr nunca, pero el ponerse en el lugar del otro, como se dice, el zapatos del otro, es una cosa bastante difícil, digamos, por lo menos a mí me cuesta, pero he visto personas que sí lo hacen y lo tienen, digamos, como una parte de su personalidad, y uno se siente cómodo con ellos, porque entienden a la otra persona desde donde está la otra persona. Bueno, eso quería... Bueno, sí, acá rescatar mucho lo de María Esperanza, el término empatía, lo conocen todos, que es precisamente ponerse en los zapatos del otro, y que es muy difícil. Lo difícil es porque estos zapatos o son más grandes que los míos, o más chicos, o no me gustan, o no son mi estilo. Es completamente difícil. Y lo que dice María Esperanza de que es natural en algunas personas y en otras no, sí puede haber mucho de constitucional y de temperamental en las personas empáticas, pero lo asombroso para mí, rescatando lo que dice ella, es que esta empatía se da de un joven hacia una persona grande, donde también nosotros sabemos, por la edad que estamos atravesando, que los jóvenes son poco empáticos, sobre todo con algunas cuestiones, y más si vamos al lado de lo negativo, ¿no es cierto? Es decir, que un joven sea empático en una discapacidad, por ejemplo, de una persona adulta, y bueno, en un primer momento el chico quería renunciar a ese trabajo también, ¿no? No, cuando lo conoció tampoco no se entusiasmó del todo, pero bueno, es esto también de intentar algo y de ver las consecuencias, ¿no? Creo que los dos muy valientes también. Sí, Graciela. Pero él era diferente, era un chico de corazón de oro, porque también él se diferenciaba de sus compañeros. Él no quería a los compañeros porque se daba cuenta cómo eran. Él era especial, un chico bueno, que tenía valores, honesto, y bueno, establecieron un vínculo afectivo muy lindo, porque bueno, el coronel hizo de padre, tenía esas características, y bueno, se ayudaron mutuamente. La verdad que la película hermosa para verla muchas veces. Gracias, Graciela. Sí, yo creo que hubo un complemento ahí de una ayuda, de una construcción, de un vínculo y de podemos pronosticar un futuro donde los dos aprendieron mucho, mucho. Porque el joven también es como que ve otro mundo, ve una realidad también diferente completamente, ¿no? Y yo creo que también es esto del asombro del joven en algunas cuestiones, así como el coronel se asombraba del joven en otras cuestiones. Fíjense. Y medio, bueno, asombrarse del otro, uno se asombra en lo diferente. Y bueno, y acá fue lo diferente y encima se pudo complementar y bueno, y se pudo construir a partir de, ¿no? ¿Alguien más? No sé si te aclaré, María Esperanza, tu duda. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si, no caer en el tema, perdón, del baile, ¿no? del tango, pero cómo hay primero, antes de que salgan a bailar, hubo un popurrí
de tangos, ¿no? En general con esa cadencia, con la pasión que encierra el tango. Y luego, a mí me pareció que al finalizar la película, cuando ya todo era como que tomaba un cariz más amable, ponen, que bueno, después Marta Cecciolini me dijo el nombre porque yo no recordaba, una música muy suave de La Violetera, muy, ella me dijo que yo no me daba cuenta cuál era, pero eso me llamó la atención, las últimas partes de la película. Sí, mira, Cristina, tampoco había prestado atención a ese detalle, pero está muy bien, muy bien. Incluso creo que para medio ir concluyendo, está muy bien lo que estás diciendo. Es cierto, bueno, es un tango muy particular que lo trabajamos un poquito en la clase asincrónica, y es cierto que tiene un ritmo, una particularidad, uno lo escucha y lo quiere seguir escuchando, ¿vieron? También, así como dice Graciela que quiere seguir viendo la película, bueno, el tango es algo que queda en uno, y es cierto que se suaviza la música al finalizar la película. Y bueno, quizás sea un poco que esto termina de una mejor manera de la que empezó. Bueno, yo les agradezco profundamente. Ahora no voy a compartir pantalla, pero antes nos vamos a despedir porque después no me deja subir la clase, sino, así que me voy a despedir para dejar de grabar y será hasta la próxima. Gracias, Martita. Hermosa la clase. Gracias, Marta. Muchas gracias.